Bé, comencem si els hi sembla, aquesta taula rodona, així en família, que dediquem al tema aquest de la crisi econòmica, estabilitat pressupostària i polítiques autonòmiques d'austeritat. És un fet evident, que no cal dedicar masses paraules per explicar que, evidentment, la crisi econòmica ha tingut un fort impacte sobre l'estructura territorial del poder de l'Estat, sobre l'estat de les autonomies i sobre l'autonomia de les comunitats autònomes. I, per tant, va incidir, per suposat, en l'autonomia de despesa, que notablement limitada, tant les mesures d'estabilitat pressupostària, que és un dels temes que analitzarem, com una de les conseqüències d'això, que el reforçament de les competències del propi Estat en aquest àmbit. I, d'altra banda, també ha repercutit en el tema de l'exigència d'austeritat a les comunitats autònomes. I aquestes dues qüestions són les que analitzarem en aquesta taula rodona i discutirem. Concretament, en primer lloc, parlarà el professor Manuel Carrasco, és professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, és autor d'importants treballs en el tema de les competències autonòmiques de la Generalitat de Catalunya. Recordo la monografia sobre el 149.13 de la Constitució, un magnífic treball sobre aquest tema, i ens parlarà del règim jurídic de la normativa d'estabilitat pressupostària i l'impacte sobre l'autonomia financera de les comunitats autònomes. I pel que fa a la segona vessant, tenim el professor Unai Martín, és professor de Sociologia de la Universitat del País Basc i és coautor d'una monografia sobre les polítiques sanitàries de les comunitats autònomes i com han vist, com han tingut aquest impacte l'austeritat, les mesures d'austeritat en les polítiques sanitàries de les diverses comunitats autònomes. Tal com està previst, parlarà primer el professor Manuel Carrasco, más o menos media hora, ¿no? Sí. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y muchas gracias a los dos profesores por haber aceptado nuestra invitación. Y media hora más o menos, y cuando quieras, Manuel. Bien, hace falta... Vale, está bien. Bien, desde luego lo primero de todo tiene que ser agradecer al Institut d'Estudis Autonòmics la invitación, muy sinceramente. Además, pedir disculpas porque creo que por mi culpa este seminario ha tenido que retrasarse unos meses respecto a la fecha indicada, pero bueno, la verdad, como le decía Gerard, pues bien está lo que bien resulta y se ha podido hacer finalmente. Y desde luego pues agradecerles a ustedes que hayan venido a escucharnos, a hablar sobre un tema, pues digamos, tan poco, entre comillas, sexy como la estabilidad presupuestaria, ¿no? Pero un tema importante, estábamos hablándolo antes de venir, es que la estabilidad presupuestaria hoy en día, lo diré al final, pero ya adelanto la conclusión, la estabilidad presupuestaria hoy en día es todo está condicionado por la estabilidad presupuestaria, al punto de que, bueno, mi teoría es que el artículo 135, la estabilidad presupuestaria, se ha convertido casi en una metaconstitución que condiciona la aplicación de todas las demás disposiciones constitucionales. Pero bueno, esa será la conclusión y no vamos a adelantar acontecimientos. Yo también, y con esto termino la introducción, tengo que decirles que estoy en un compromiso, primero porque el tema es muy amplio, el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria ha sido muy amplio, ya tengo media hora para hablar, entonces ustedes me permitirán que dé unas breves pinceladas un poco para iniciar el debate, pero no esperen una exposición acabada del tema porque sería imposible en media hora y además sería bastante plomizo, yo creo, ¿no? Pues temas concretos pues podremos ir tratando en el debate. Y en segundo lugar, pues porque yo ¿qué les voy a contar a ustedes? Pues lo que ustedes ya saben, que el principio de estabilidad presupuestaria está condicionando de manera muy poderosa el ejercicio de las competencias autonómicas y sobre todo en lo que es estrictamente la disciplina financiera. Y esta es una conclusión que es compartida por toda la doctrina.
tanto por la gente, digamos, más crítica con el desarrollo que ha tenido el principio de estabilidad presupuestaria, como por la gente que es, digamos, más comprensiva con lo que significa el principio de estabilidad presupuestaria. E incluso es compartida por el Tribunal Constitucional. En las últimas sentencias, año 2014 para acá, se ha hecho casi una coletilla recurrente, el que el Tribunal Constitucional diga tal medida o tal otra limita la autonomía financiera de las comunidades autónomas, lo que ocurre es que es admisible por tales razones o tales otras, pero que limita la autonomía financiera, aunque sea dentro de los márgenes constitucionales, es un hecho y lo reconoce el Tribunal Constitucional. De manera que ese es el argumento, esa es la conclusión, y yo pues les voy a contar una película de la que ustedes ya saben la conclusión, pero bueno, es el tema y lo desarrollaré lo mejor que pueda. ¿Dónde está el origen de toda la problemática? Pues el origen de toda la problemática no está en el artículo 135, sino en la crisis económica, porque realmente el principio de estabilidad presupuestaria pues ya estaba incluso, digamos, sugerido a vuela pluma en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y desde luego estaba en el Tratado de la Unión Europea, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en el año 2001 tuvimos la Ley General Presupuestaria en España. Y la verdad es que la impresión que se tiene es que, más allá del debate jurídico sobre si disposiciones concretas de la Ley General Presupuestaria eran o no conformes con la Constitución, la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria no había originado gran controversia. Claro, cuando estamos en época de expansión económica, cuando hay dinero, cuadrar los presupuestos es más fácil, y si no se cuadran, uno espera compensar déficit seguramente con los ingresos del año siguiente. La estabilidad presupuestaria se convierte en un problema a partir del momento en que entramos en crisis económica y a partir del momento en que empiezan a escasear los ingresos. Entonces sí es un problema cuadrar presupuestos. Ese es el origen, digamos, económico de todo el problema. El origen, digamos, jurídico es el artículo 135 de la Constitución, que es producto pues, de esas dificultades económicas y de las presiones que sufre España por parte de los mercados de deuda pública en relación con la financiación. Respecto al artículo 135, miren, les voy a contar una anécdota, un poco para ilustrarles cuál es la percepción que tenemos algunos que hemos trabajado el tema en Sevilla respecto a cómo afecta a las competencias de las comunidades autónomas. Algunos de ustedes sabrá que yo soy quien desde hace años actualiza el Manual de Derecho Constitucional de Javier Pérez Royo, el curso de Derecho Constitucional. Bueno, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero bueno, lo digo así. Bueno, el caso es que en el año 2012, en la actualización del año 2012, hubo que meter la reforma constitucional del artículo 135. Y la verdad es que yo no sabía muy bien dónde meterla, porque el nuevo artículo 135 no cuadraba con el esquema general del libro que hizo Javier Pérez Royo en el año 1994. No se podía, entonces la estabilidad, ni se hablaba, ¿no?, de estabilidad presupuestaria. Y le pregunté a un compañero mío, Fernando Álvarez Osorio, que dónde lo metería él, y me dijo, mételo en la parte de financiación de las comunidades autónomas. Y la verdad es que con esa respuesta él supo sintetizar muy bien una impresión que todos teníamos, era una impresión difusa, ¿no?, pero que cristalizó muy bien en esa frase. Evidentemente, al final pues quedó metido en el tema presupuestario y no metió, seguí un poco el esquema académico, ¿no? Pero esa era la impresión que tenía él y que teníamos algunos. ¿Qué significa en relación con las comunidades autónomas el artículo 135? Pues tenemos que irnos al apartado quinto del artículo 135, a la previsión de la ley orgánica. Y en mi impresión significa dos cosas. En primer lugar, que se atribuye al Estado el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria a través de una ley orgánica, y se atribuye al Estado también la competencia para establecer las medidas dirigidas a asegurar la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria por todas las administraciones, Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. De manera que, digamos, toda la disciplina del principio de estabilidad presupuestaria queda en principio centralizada en el Estado a través de la ley orgánica.
Y en segundo lugar, el artículo 135.5 tiene un efecto que han puesto de relieve algunos autores, García Roca últimamente, también Manuel Medina, y es que ha, en cierto modo, desconstitucionalizado el principio de estabilidad presupuestaria. Es verdad que el artículo 135 tiene unos márgenes, unos límites que la ley orgánica no puede sobrepasar, pero más allá de esos márgenes caben distintas posibilidades de desarrollo. Al final, ¿qué es la estabilidad presupuestaria? Pues la estabilidad presupuestaria es lo que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, Ley del Estado, dice que va a ser, siempre, lógicamente, respetando los márgenes del artículo 135. Y es ese conjunto, artículo 135, Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el que forma el bloque de constitucionalidad en esta materia. Por sintetizarles, pues también se ha dicho por algunos autores, en comparación con la normativa alemana, podríamos decir, con la reforma constitucional del año 2009, en Alemania podríamos decir que la ley fundamental es más estricta en términos formales, pero más laxa en términos de fondo, más estricta en términos formales porque no permite a los Länder tener déficit, cosa que al menos, si se toma como base el artículo 135, sí podrían tener las comunidades autónomas dentro de los límites permitidos por la normativa de la Unión Europea. Otra cosa es después cómo lo ha desarrollado la ley, pero el artículo 135 lo permite. Pero más laxa en el fondo porque la reforma constitucional alemana establece que Federación y Länder son los responsables de desarrollar el principio de estabilidad presupuestaria en su ámbito. Entonces, los Länder tienen la facultad de desarrollar pues, la manera como van a aplicar el principio de estabilidad presupuestaria en su ámbito. Mientras que el artículo 135 español es, digamos, más laxo en la forma, porque por lo menos el artículo 135 no impide que las comunidades autónomas pudieran incurrir o que se pudiera permitir a las comunidades autónomas incurrir en un margen de déficit. Pero más estricta en el fondo, porque la disciplina del principio de estabilidad presupuestaria está atribuida al Estado. Y es verdad que hay un apartado sexto que establece que las comunidades autónomas serán las responsables de establecer las disposiciones para aplicar el principio de estabilidad presupuestaria en el marco de sus competencias. Pero lo ha dicho también un sector de la doctrina y la verdad es que pienso que llevan razón. En ese marco, el artículo 135.6 hay que entenderlo en el sentido de que se prevé la obligación de las comunidades autónomas de establecer las medidas destinadas a aplicar en su ámbito territorial y en su ámbito de competencia las previsiones de estabilidad presupuestaria fijadas en la ley orgánica estatal. Es decir, el 135.6, si se tiene en cuenta el 135.5, tiene un sesgo muy diferente del que, digamos, la previsión homónima tiene en Alemania respecto a los Länder, ¿no? Esa es la impresión que tenemos quienes hemos estudiado esto en la Universidad de Sevilla. Pero, desde luego, el artículo 135 atribuye a la ley orgánica pues, la facultad de desarrollar el principio de estabilidad presupuestaria y caben distintas modalidades de desarrollo. La impresión que yo tengo es que primero que en el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria a partir de disposiciones legales donde está realmente, digamos, el problema o el origen de la problemática. Y ese desarrollo podríamos calificarlo como un desarrollo muy intenso y muy extenso. Muy intenso en el sentido de que se ha centralizado en el Estado, particularmente en el Ministerio de Hacienda, el desarrollo de la disciplina del principio de estabilidad presupuestaria y, sobre todo, la supervisión de la manera en que las comunidades autónomas aplican el principio de estabilidad presupuestaria, y muy extenso porque el ámbito de lo que es el principio de estabilidad presupuestaria se ha extendido a campos que en principio estaban excluidos del concepto de estabilidad presupuestaria. Y es necesario referirse pues, a 4 elementos. Primero, la Ley Orgánica 2/2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, que en primer lugar pues, centraliza, atribuye al Gobierno, digamos, la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria
de todas las administraciones, también comunidades autónomas, es decir, centraliza en el Gobierno la distribución de los topes de déficit y de deuda, y eso no voy a entrar en lo que significa, yo creo que ustedes lo saben, y que cristaliza muy bien en un típico refrán, ¿no? Que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Eso saben ustedes lo que significa y el tipo de situaciones a las que da, ¿no? La dificultad, por ejemplo, que cuesta sacarle al Estado un 0,1% de déficit más, ¿no? En segundo lugar, pues ha supuesto la centralización en el ámbito del Ministerio de Hacienda de la supervisión de las comunidades autónomas, de la supervisión de la manera como las comunidades aplican el principio. En tercer lugar, ha extendido el principio de estabilidad presupuestaria hasta abarcar las reglas de gasto, un elemento que en principio no está mencionado en el artículo 135 de la Constitución, de manera que estabilidad presupuestaria pasa a ser déficit, deuda y reglas de gasto, y el incumplimiento de la deuda de gasto, perdón, de las reglas de gasto puede dar lugar pues, al despliegue de las medidas, de la batería de medidas que prevé la ley. Y finalmente ha establecido, pues, como ustedes bien saben, una batería de medidas que yo no les voy a explicar, sería excesivamente largo, pero yo creo que todos ustedes, pues, si no lo conocen en detalle, pues al menos sí que saben en líneas generales de qué tipo de medidas se trata. Es decir, una serie de medidas en una escala gradual que van de medidas preventivas, medidas correctivas y que pueden terminar incluso en el envío de una comisión de expertos, los famosos hombres de negro, las comunidades autónomas y finalmente la aplicación del artículo 155. Respecto a las medidas, ¿qué es lo único que les voy a decir? A mí me da la impresión de que las medidas, la previsión de las medidas lo que hace es poner a las comunidades autónomas permanentemente al borde del precipicio. Pero ves que es una cosa casi automática, es decir, en el momento en que hay riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Estado emite una advertencia y un mes después ya se entra en medidas correctivas. Y si no se cumple el plan económico financiero, o sea, inmediatamente es posible entrar en las medidas coercitivas. Eso es, siguiendo el esquema de la ley, es como un tren que uno ve venir y que no puede parar, no hace falta, no da tiempo más que a santiguarse y decir que sea lo que Dios quiera. Pero, afortunadamente, ese esquema no se ha aplicado así, pues era imposible, además, era imposible. El efecto que han tenido esas medidas es el de someter a las comunidades autónomas a la amenaza constante de la aplicación de las medidas. Digamos, es una ley que ha intentado llevar a cabo respecto a las comunidades autónomas un efecto persuasivo, poniéndolas siempre bajo la espada de Damocles de la aplicación de unas medidas que quizás sean inaplicables, no sabemos. Pues, por ejemplo, la AIREF ya ha recomendado, creo que fue el año pasado, la aplicación de las medidas coercitivas incluso a algunas comunidades autónomas. Pero es un esquema que, planteado así, es imposible, pues, si no, todas las comunidades autónomas seguramente estarían intervenidos y los hombres de negro habrían estado haciendo una fantástica gira turística por las 17 capitales de comunidades autónomas españolas, pues es imposible, pero que somete a las comunidades autónomas a la amenaza constante de ser intervenidas, ¿no? Y claro, la amenaza tiene los efectos condicionantes que ustedes pueden imaginar. En segundo lugar, el FLA y el Fondo para el Pago, para la financiación del pago a proveedores, que son instrumentos de financiación extraordinaria y yo diría que instrumentos de financiación indispensables para las comunidades autónomas, por lo menos en el año 2012. Con el cierre de los mercados de deuda para las comunidades autónomas era necesario que el Estado acudiera en rescate de las comunidades autónomas, si podemos llamarlo así, en rescate entre comillas, para que las comunidades autónomas pudieran seguir pues, funcionando en la práctica, en su práctica cotidiana. Pero como también han puesto de manifiesto otros compañeros, y entre ellos pues, mi compañero en la Universidad de Sevilla, Manuel Medina, somete a las comunidades autónomas a una maraña de controles que condiciona también mucho la vida económica de las comunidades autónomas, concretando plan de ajuste, la necesidad de enviar informes al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda exija medidas de ajuste adicionales. Es una financiación necesaria para seguir funcionando y hay que cumplir esos ajustes.
Cuando hemos estudiado este tema en la Universidad de Sevilla, la impresión que tenemos es que toda esa maraña de controles que prácticamente introduce a las comunidades autónomas que se han acogido a estos fondos, casi todas, casi a una mecánica de control jerárquico. La impresión que tenemos es que la sumisión o la aceptación del FLA y del Fondo de Pago a Proveedores para la financiación del pago a proveedores ha condicionado incluso más poderosamente la autonomía de las comunidades autónomas, la autonomía financiera, que la normativa de estabilidad presupuestaria general. Porque son unos controles que se aplican inmediatamente y porque es que las comunidades autónomas durante unos años han necesitado esa financiación para seguir funcionando. Entonces, para muchas comunidades autónomas, y esto seguramente lo saben ustedes, pues es que era necesario el entrar en el FLA y en el Fondo para el Pago a Proveedores. Era voluntariamente obligatorio o obligatoriamente voluntario, como ustedes quieran. En tercer lugar, la Ley Orgánica para el Control de la Deuda Comercial, la Ley Orgánica 9/2013. Bueno, y el incumplimiento del plan de ajuste derivado de los fondos que he dicho antes también ocasiona el riesgo de entrar en medidas correctivas y medidas coercitivas. La Ley Orgánica para el Control de la Deuda Comercial. Simplemente señalarle dos cosas. En primer lugar, que vuelve a extender el ámbito del principio de estabilidad presupuestaria. Otro de los criterios ahora para determinar cuándo una comunidad autónoma cumple el principio de estabilidad presupuestaria en su vertiente de sostenibilidad financiera será el cumplimiento de la legislación respecto a morosidad en el pago a proveedores del Estado. Y, en segundo lugar, que incluye nuevamente una serie de controles, el plan de tesorería y después una serie de medidas que se pueden poner en aplicación si la comunidad no cumple con su plan de ajuste o no cumple con el periodo máximo de pago derivado de la normativa de morosidad. Bueno, dos cosas simplemente para concluir esta parte de mi intervención. En primer lugar, el principio de estabilidad presupuestaria ya no es solo déficit público y deuda pública, ahora es también déficit público, deuda pública, cumplimiento de las reglas de gasto, cumplimiento del plan de ajuste del FLA y cumplimiento de la normativa de morosidad, de la legislación sobre morosidad en el pago a proveedores estatal. Se ha extendido el principio de estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, la ley orgánica relativa a la deuda comercial ha tenido un efecto importante en la práctica, y es que ha dado pie a que por primera vez se apliquen las medidas correctivas previstas introducidas por la propia Ley Orgánica 9/2013, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para reconducir la situación de las comunidades autónomas, digamos, entre comillas, morosas, ¿no? Y la retención de créditos, o sea, la retención de recursos del sistema de financiación prevista en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial se ha aplicado por primera vez en el año 2016 a Aragón y Extremadura, y otras comunidades autónomas han recibido advertencias, lo cual también plantea un problema, y de esto hemos estado discutiendo antes de entrar en esta sala, y es el tema de la discrecionalidad política. ¿Cuándo se aplica a Aragón y Extremadura la medida de retención de recursos derivados del sistema de financiación? Cuando el Gobierno autonómico cambia de signo político después de las últimas elecciones autonómicas. Y este es un riesgo que tiene el atribuir toda la serie de potestades que están dirigidas a hacer respetar el principio de estabilidad presupuestaria al Ministerio de Hacienda. Finalmente, y como último elemento, es evidente que el principio de estabilidad presupuestaria ha sido, digamos, el leitmotiv de una normativa muy variada de tipo sectorial del Estado, que ha supuesto nuevas, digamos,
no sé, intromisiones o afectaciones en competencias de las comunidades autónomas. Normativa que afecta a temas tan variados como administración local, horarios, bueno, comercio interior, funcionarios, justicia, sanidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, la estabilidad presupuestaria se ha convertido en un mantra a partir del cual el Estado ha podido desplegar una amplia capacidad, una amplia legislación que afecta a las comunidades autónomas. Y además eso se ve en las sentencias del Tribunal Constitucional más recientes. Si uno simplemente examina en una base de datos, pone estabilidad presupuestaria a partir del año 2012, salen muchísimas sentencias, no sé si salen 150 en torno. O sea, es un argumento que recoge la normativa del Estado y que el Tribunal Constitucional también está utilizando, ¿no? ¿Cuál es el soporte jurídico de todo? Y ya prácticamente con esto termino. ¿Cuál es el soporte jurídico de toda esta, soporte jurídico constitucional de todo este entramado de normas, medidas, etcétera? Bien, el artículo 135.5 ha recibido, digamos, dos lecturas en la doctrina. Hay una lectura de tipo competencial, que es la que defienden mi compañero Manuel Medina o Javier García Roca, en el sentido de que ese artículo proveería al Estado de las potestades necesarias para hacer cumplir el principio de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas y que el anterior reparto competencial, el reparto competencial derivado del artículo 149, no garantizaría al Estado o no garantizaría al menos en todos sus extremos. Hay otra lectura no competencial, que es la que defienden autores pues, como Violeta Ruiz Almendral o Enoch Albertí, en el sentido de que el artículo 135.5 en realidad no proporciona al Estado competencia nueva, sino simplemente confirma las competencias que el Estado ya tenía para aplicar el principio de estabilidad presupuestaria. ¿Cuál ha sido el razonamiento del Tribunal Constitucional o cuál es la opción que ha cogido, la opción interpretativa que ha cogido el Tribunal Constitucional? Bueno, ha cogido en principio la opción no competencial. O sea, el artículo 135.5 no atribuye a las comunidades autónomas una competencia nueva, una competencia que no tuvieran reconocida anteriormente. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que esa lectura no competencial ha ido acompañada de manera paralela, digamos, por una interpretación súper expansiva de los títulos del Estado que tienen alguna afectación al principio de estabilidad presupuestaria. Desde luego, la famosa competencia del artículo 149.1.13, competencia del Estado para establecer la política económica, pero también el 149.1.14, 149.1.11 e incluso títulos que solo de manera muy indirecta afectan al principio de estabilidad presupuestaria. En la sentencia del año 2013 sobre la Ley General de Subvenciones es muy evidente. Se hace una interpretación del artículo 149.1.18, las competencias de la base del régimen jurídico de la Administración, en el sentido de que esto incluye, digamos, medidas de tipo estructural, medidas destinadas a organizar la Administración, pero también otro tipo de medidas destinadas a hacer realidad determinados principios importantes para la Administración, entre ellos el de estabilidad presupuestaria. Entonces hay una lectura competencial de los títulos del Estado. Además de esto, el Tribunal Constitucional ha hecho, a mi juicio, una, digamos, lectura competencial de determinados principios de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas que recoge la Constitución. Por ejemplo, el artículo 156.1 recoge el principio de coordinación de la hacienda estatal con las haciendas autonómicas. El artículo 157.3 recoge el principio de colaboración entre las haciendas. Estos artículos han sido leídos en clave de atribuir al Estado una competencia para establecer las medidas dirigidas a garantizar la coordinación o la colaboración. Y bajo ese ámbito se han amparado también pues, las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Incluso, en una sentencia del año 2016, la 101-2016, la de la deuda comercial, se lee en clave competencial el principio de lealtad institucional.
el principio de lealtad institucional, junto con el principio de coordinación y colaboración, quedan convertidos en una competencia del Estado para establecer las medidas dirigidas a garantizar la lealtad institucional, la colaboración y la cooperación. Y a partir de esta base, pues, se le da cobertura jurídica a las medidas correctivas de la ley orgánica de control de la deuda comercial. Y finalmente, se podría hablar mucho, lo que pasa es que el tiempo es limitado y ya casi debería terminar. Finalmente, yo tengo la impresión de que el Tribunal Constitucional ha hecho, por una parte, una lectura instrumental de las medidas destinadas a garantizar la estabilidad presupuestaria, en el sentido de que, a fin de cuentas, son solo instrumentos para garantizar la efectividad de una competencia del Estado y, por lo tanto, es la competencia para asegurar la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, eso cubre todas las medidas posibles. Y, por otro lado, yo creo que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se descubre, se deriva de ella, una aplicación expresa ya en el año 2016, pero muchas veces tácita, del principio de proporcionalidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido, esta es la impresión que yo tengo, en el sentido de que la ordenación gradualista de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas de la Ley Orgánica 2/2012, la ordenación gradualista de las medidas que puede desarrollar el Estado para imponer la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, ha sido asumida por el Tribunal Constitucional y ha tomado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional carta de naturaleza. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Y se lo voy a ilustrar ahora con un ejemplo, pero por decirles cuál es mi planteamiento general. Hasta hace poco tiempo, y ahora todavía, la doctrina que ha estudiado el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas ha distinguido en el principio de autonomía financiera una especie de núcleo duro, núcleo que el Estado no puede traspasar. Entonces, la autonomía financiera de las comunidades autónomas es susceptible de límites, pero al mismo tiempo hay unos límites de los límites. Los límites no pueden ser de carácter excesivamente genérico, que pongan a las comunidades autónomas en una situación de subordinación jerárquica respecto al Estado. El Estado no puede establecer medidas tan detalladas que prácticamente dicten a la comunidad autónoma las medidas que tiene que poner en práctica para desarrollar sus competencias, y el Estado no puede sustituir a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. La impresión que yo extraigo de toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que esos límites han saltado por los aires y que, asumiendo esta escala gradualista y esta aplicación tácita muchas veces del principio de proporcionalidad, cualquier medida, aunque incida en principio en la autonomía presupuestaria de las comunidades autónomas, va a recibir el aval del Tribunal Constitucional siempre que estemos ante supuestos que lo justifiquen, supuestos, digamos, pues, de incumplimiento reiterado por parte de las comunidades autónomas, incumplimiento, como dice el Tribunal, contumaz por parte de las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ya parece que no hay un núcleo duro. Ese núcleo duro puede desaparecer siempre que la situación, en principio, lo justifique. Y yo creo que esto está muy claro en dos sentencias del año 2016. La sentencia 41/2016 se refiere a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En esa sentencia, entre otros aspectos, se examina una medida correctiva consistente en la posibilidad de que el Estado retenga fondos que les corresponden a las comunidades autónomas con arreglo al sistema de financiación para el pago de deudas que las comunidades autónomas tienen con las administraciones locales. Bien, el Tribunal Constitucional termina considerando que la previsión es contraria a la Constitución porque no tiene rango de ley orgánica y debería estar integrada en la LOFCA y no en una ley ordinaria. Pero el Tribunal Constitucional dice también dos cosas. Primero, que esa es una medida, digamos, de supervisión general, casi de tipo jerárquico, que en principio sería
contraria al principio de autonomía financiera. No lo dice así el Tribunal Constitucional, pero casi que se deduce, porque es que contradice ese límite de los límites que les he dicho antes. Y en segundo lugar, y lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 41-2016, es una medida que supone la sustitución por parte del Estado respecto a una obligación que tiene una comunidad autónoma. Poco después, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 101/2016, la sentencia relativa a la Ley Orgánica de Deuda Comercial? Pues examina una medida muy similar, la posibilidad del Estado de retener partidas que le corresponden a las comunidades autónomas en aplicación de sistemas de financiación para el pago a proveedores de la comunidad autónoma. Y ahí el Tribunal Constitucional pasa a decir que, bueno, en ese supuesto, y visto que esa medida se da una vez que en reiteradas ocasiones se ha incumplido el periodo máximo de pago a proveedores previsto en la normativa de morosidad, la medida es admisible, porque además es una medida que tiene su cobertura en el principio de coordinación con la Hacienda Estatal, el principio de colaboración y el 141.13, especialmente el 157.3, ¿no? Principio de colaboración con la Hacienda Estatal. Entonces, bueno, es, yo creo, significativo de cómo unas medidas que son muy similares, en una sentencia se considera que afecta a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y en otros, y finalmente, pues cuando hay que juzgar sobre la sustantividad de esas medidas, el Tribunal Constitucional termina diciendo que no, ¿no? Bueno, la última pregunta que yo tenía pensado hacerles, y ya para terminar, es la gran pregunta, la madre del cordero. Y ¿esto es así? Pues podemos debatir, pero la impresión es que esto es así. Ahora, la gran cuestión es si había alternativa. Y esa es la pregunta para la que yo no tengo respuestas. Alternativa, hombre, alternativa hay para todo menos para la muerte, como saben ustedes. Para todo hay remedio. Y uno puede pensar en que no hubiéramos entrado en el euro o que en la Unión Europea se pusiera en práctica una política una política económica de tipo keynesiano. Son alternativas. Lo que pasa es que tenemos que situarnos, al menos yo me tengo que situar aquí, en el estado de la normativa actual, que establece el principio de estabilidad presupuestaria casi como un principio de Constitución europea. Casi como un principio, un principio de Constitución europea. Y la verdad es que la normativa de estabilidad presupuestaria ha supuesto, lo estábamos hablando antes, una pérdida de soberanía por parte de los Estados de cara a la Unión Europea, y esa pérdida de soberanía de los Estados de cara a la Unión Europea se ha reflejado en España en una pérdida de autonomía respecto al Estado. ¿Había alternativas? Bueno, está la alternativa alemana, y la normativa alemana tiene un sesgo cooperativo, desde luego, mayor que la normativa española. Tiene su Consejo de Estabilidad, donde el desequilibrio de la posición de la Federación con los Länder no es tan alto como en España el desequilibrio del Estado con las comunidades autónomas. Y está esa alternativa, sí. Lo que ocurre es que en España, en primer lugar, falta una cultura federal. El Estado español tiene mimbres para ser un Estado federal, pero faltaba cultura federal, seguramente sigue faltando. Y en segundo lugar, ocurre algo también, y es que uno puede poner en práctica alternativas de tipo cooperativo cuando la estabilidad presupuestaria es un valor generalmente compartido por todas las administraciones. Y seguramente la estabilidad presupuestaria en el año 2011-2012 no era un valor de tipo compartido de esa manera. El gran defecto que según la doctrina tenía la Ley General de Estabilidad Presupuestaria del año 2001 es que no establecía medidas destinadas a su cumplimiento. Y por lo tanto el cumplimiento era pues como muy aleatorio, ¿no? Y finalmente, incluso en Alemania, hay que tener en cuenta que el propio Consejo de Estabilidad tiene competencia para examinar los presupuestos de los Länder para detectar el riesgo de los incumplimientos respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria para dictar medidas de corrección.
Bien, de cara al futuro, pues bueno, asumiendo el valor del principio de estabilidad presupuestaria, otra cosa es que esto cambiara, pero asumiendo el valor del principio de estabilidad presupuestaria, quizás sería posible una moderación digamos, del rigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria Estatal. Porque hoy en día mi impresión es que la estabilidad presupuestaria ha pasado a ser un valor compartido. Estamos todos en la cultura de la estabilidad presupuestaria y quizás serían posibles modelos más cooperativos con las comunidades autónomas, modelos incluso, bueno, modelos como el alemán o como el de la Unión Europea, de cara al futuro, ¿no? Pero en el año 2012 es difícil pensar en un modelo alternativo. Evidentemente el modelo alemán estaba, pero hay que ponerse en la situación del año 2012. Claro, como conclusión, pues es verdad que ha habido una mutación constitucional. Ha habido una mutación constitucional expresa, el artículo 135, pero una mutación constitucional también en la comprensión del principio de autonomía financiera, y es una mutación pues derivada de las circunstancias. Igual que ha habido una cierta mutación derivada de cómo se entiende la soberanía de los Estados de la Unión Europea a raíz de la crisis del año 2011-2012. Y bueno, yo no sé realmente hasta qué punto una regulación alternativa habría sido posible. Al final nosotros con la expresión mutación constitucional lo que hacemos es darle soporte a alternativas, soluciones que son inconstitucionales, pero que comprendemos a tenor de las circunstancias. Un poco ese es el pecado original que tiene mi posición y yo lo asumo. Pero en el año 2012 la situación era la que era, ¿no? Las comunidades autónomas incluso en riesgo de quiebra. En fin, ese es el planteamiento que yo les hago y después, si quieren, lo debatimos. Muchas gracias, profesor Carrasco, por esta magnífica ponencia. Yo no sé si es sexy, como ha dicho antes, pero lo que sí que es interesantísima. Creo que ha sido muy interesante, muy clara y además yendo al fondo del asunto y con algunas sugerencias realmente estimulantes para el debate, como esta última conclusión de la mutación constitucional. Muchísimas gracias. Tienes la palabra el profesor Unai Martín, que nos hablará de la austeridad económica en el ámbito de la sanidad. Cuando quieras. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí a la par de asustado, porque bueno, yo siempre he sido de los que piensan que hay que abandonar ese espacio de confort que te da tu disciplina, tu gente, la gente que conoces, que trabaja lo mismo que tú, pero yo no sé si me he pasado en este momento. A ver, soy un poco raro aquí. Te das cuenta que cuando oyes a tu predecesor y te quedas maravillado de las palabras que utiliza, es que tienes un problema, porque no dominas el lenguaje ni dominas, bueno, reglas compartidas que hay en las disciplinas que yo puedo utilizar. Bueno, la cosa es que para solucionar todo esto, y como me lo preveía, he hecho lo que hacemos los que no tenemos mucha oratoria como mi predecesor y no estamos muy seguros, pues he hecho un PowerPoint. Entonces, bueno, he hecho un PowerPoint con algunos gráficos que siempre divierten en el caso de que me digáis, ¿qué está diciendo este chico? Pues bueno, me veis a los gráficos y ya está. Digo que es un poco raro porque, bueno, realmente por lo que me invitaron a mí es una parte de un proyecto que estamos haciendo y lo que me piden que presente es un estudio específico que hicimos, que para nosotros es un medio. Por eso en mi presentación yo creo que lo primero voy a contaros un poco el contexto y el objetivo del proyecto en el que se hace lo que os vengo a presentar. Luego os describiré brevemente los resultados que se me pidió que presentaran, que es, la pregunta básicamente es analizar si ha habido respuestas diferentes por las comunidades autónomas ante la crisis, respuestas políticas diferentes. Básicamente hicimos el análisis de las políticas sociales, ¿no?, en general, y bueno, específicamente de la política sanitaria. Una política, bueno, muy interesante donde ha jugado muchas fuerzas ideológicas, presupuestarias, de intereses, bueno, una política interesante. Hablaré un poco del impacto que podemos esperar de todo esto, que era el objetivo que teníamos, y bueno, algunas conclusiones en torno a si realmente ha habido espacio de autonomía
lo que yo llamo autonomía presupuestaria, es decir, ha habido espacio para hacer políticas diferentes ante la crisis que hemos sufrido o no, y si las comunidades autónomas han desarrollado o han aprovechado ese espacio. Como os decía, esto forma parte de un proyecto, el objetivo del proyecto. Yo creo que es importante entender esta primera parte para saber desde dónde digo lo que voy a decir. El objetivo de este proyecto era analizar el impacto que la crisis ha tenido en la salud de la población española y las desigualdades en salud. Claro, es un objetivo que pasa, o que como veréis pasa por analizar un aspecto que es un proceso de recesión económica y sobre todo es un aspecto de respuestas políticas ante una situación de recesión económica. ¿Por qué nos preguntábamos esto? Bueno, ya sabemos que desde el año 2008 España entra en un proceso de recesión económica, ¿no? A partir de dos momentos de descenso del PIB, que además de ser una crisis económico-financiera, es una crisis que va mucho más allá y que se ha demostrado que es mucho más allá. Es una crisis que tiene mucho que ver con... Es una crisis política, una crisis algunos dicen de valores, incluso algunos dicen que es una crisis civilizatoria, en la que está el juego no solo la economía financiera, sino también aspectos como cómo nos organizamos como sociedad, cómo organizamos nuestro sistema de cuidado, nuestro sistema de trabajo. Entonces, bueno, esta crisis es importante entender que no es una crisis que de repente sale de la noche a la mañana, ¿no? Que colapsan Lehman Brothers y de repente entramos en crisis, sino que es una crisis que tiene sus orígenes en un giro político-ideológico que se da en los años 70-80, Thatcher, Reagan, ¿no? Que inician un cambio en la concepción económica, en la concepción productiva, que como veis aquí en este gráfico, pues supone un aumento de la desigualdad, un aumento de la desigualdad, un aumento de la acumulación de la riqueza por una pequeña parte de la población, que crece a partir de ese tipo de políticas, muy relacionadas con la desregulación financiera. Es decir, empezamos a desregularizar los mercados, a desregularizar ¿cómo decirlo sin que suene muy mal? A desregularizar el papel que el Estado tiene como regularizador de la vida social y económica, y empezamos a creer que los mercados por sí solos, ¿no?, van a conseguir un sistema económico y social mejor. Eso va unido con un aumento de la desigualdad y corre paralelo también a un cambio económico en el cual la economía industrial, la economía tal y como la conocíamos, desciende en favor de una economía más financiera, más basada en la especulación, en flujos económicos que a veces no son visibles y que sobre todo a veces no son tangibles. Bueno, llegamos a 2008, entramos en esta crisis que va más allá de la crisis económica, y lo que sí es verdad es que esta crisis tiene especial fuerza, especial virulencia en los países del sur de Europa, en el cual pues el Estado español es uno de ellos. Veis aquí, ¿no?, como el paro, el desempleo en Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, España asciende mucho más que en el resto de países europeos, y que esta crisis tiene consecuencias en la calidad de vida de las personas, en las condiciones de vida de las personas. Aquí estoy dando dos gráficos, ¿no? Uno del aumento de la desigualdad y de la concentración de esa riqueza. Y en este contexto, nosotros que trabajamos en salud poblacional, es decir, nosotros trabajamos en preguntarnos por qué hay poblaciones que están más sanas que otras, por qué hay gente que está más enferma, por qué hay gente que enferma y hay gente que está sana. Y claro, entendemos que la salud, tradicionalmente, cuando a una persona le pregunta de qué depende su salud, dice que su salud depende, pues bueno, de lo que Dios le ha dado, de esta herencia genética y de poco más allá, del su sistema sanitario. Pero bueno, que la salud es una cuestión casi de lotería, ¿no? Cuando la salud depende mucho de las condiciones de vida de las personas y no solo del sistema sanitario. Entonces, claro, es fácil pensar que si las condiciones de vida de las personas están empeorando con la crisis, eso probablemente esté teniendo un efecto sobre la salud de la población y de cómo ésta se distribuye por los estratos sociales. Además, la crisis no solo es un empeoramiento de las condiciones de vida por el paro, la desigualdad, sino que la crisis tiene mucho efecto sobre lo que conocíamos hasta entonces como el estado de bienestar, es decir, las políticas sociales que los estados generan para mejorar la vida de las personas, ¿no? Tiene efectos sobre el sistema educativo, sobre la política sanitaria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la crisis, tal y como la hemos concebido, difiere en una cuestión importante de crisis anteriores. Tradicionalmente habíamos pensado que las crisis se le hacía frente con unas políticas de expansión, ¿no? Cuando decía antes el compañero si había alternativa a todo esto, siempre ha habido alternativa a la austeridad.
Hay crisis que se han solucionado, se han hecho frente con políticas de expansión. Es más, en nuestra crisis de 2008 hay países que han tenido una actitud más expansiva y de menos austeridad. Sin embargo, sobre todo en Europa, especialmente en España, creímos que la crisis tenía que tener una respuesta política determinada, que es el adelgazamiento del Estado, la menor inversión pública y, bueno, entender que así íbamos a salir o vamos a salir mejor de la crisis. Eso supone que el estado de bienestar se adelgaza y, claro, creemos que la salud poblacional va a tener un efecto. Bueno, todo esto os cuento para ¿por qué se nos ocurre hacer esto, ¿no? En España en el 2010 empiezan estas políticas de recortes, ¿no? Empiezan por las pensiones, la ley de dependencia, se suprimen ayudas de la natalidad, cambiamos de gobierno y el PP pues, sigue esta senda de austeridad cada vez más fuerte, ¿no? Y esto acompañado pues, de rescates bancarios, de una serie de políticas que bueno, yo no sé si había alternativas o no, pero sobre todo que son políticas realizadas desde una determinada ideología y manera de entender la vida económica y política, ¿no? Claro, entonces, si funcionamos desde este marco de entender la salud, veis, ¿no? Que la salud se entiende más allá de por tus factores genéticos, que esos están y tú vienes con ellos, pero, bueno, que una persona esté sana o esté enferma, que las poblaciones estén más sanas o enfermas, depende también de sus estilos de vida, que están muy determinados por condiciones que están más allá del individuo, ¿no? Hablamos de las redes sociales y comunitarias en las que las personas viven, del sistema educativo, del mercado laboral. Es muy fácil entender. Esto es Barcelona, ¿no? A vuestra derecha tenéis una cosa que se llama el grado de privación. Es decir, para no entretenernos mucho, las zonas marrones son las zonas más pobres o con mayor privación. Y las zonas azules son las zonas con menor privación, más ricas para entendernos, ¿no? Aunque no sea exactamente esto, pero bueno. Veis la distribución de Barcelona, vosotros conocéis Barcelona mejor que yo. Y veis que hay zonas mucho más marroncitas, siempre el marrón en la vida normal significa el marrón, pues ya sabéis, mal rollito, ¿no? Y el azul, pues un poco mejor. Al otro lado tenéis la mortalidad en hombres. Veis como hay dos mapas que son muy parecidos. ¿De qué nos está hablando esto? De la enorme importancia que tienen las condiciones de vida sobre la salud y la mortalidad de las personas. Daros cuenta, además, que esto es muy inexacto, porque que una persona viva en una zona marrón no significa que tenga unas condiciones de vida como su barrio, ¿no? Todos conocemos gente que se va a vivir a zonas muy deprimidas porque le produce una especie de bienestar personal, aunque no es... Sí. Entonces, claro, es lógico pensar, si la crisis está afectando sobre los determinantes sociales de la salud, sobre lo que explica que las personas estén sanas o estén enfermas, es lógico pensar que esta crisis puede estar teniendo un efecto sobre la salud y, sobre todo, sobre las desigualdades en salud, sobre que estas zonas marroncitas cada vez se mueran más y estas zonas azulitas cada vez se mueran menos, ¿no? Claro, sin embargo, aunque esto es muy evidente y ahora si os haría una encuesta y os preguntaría, ¿ha tenido efectos en la crisis sobre la salud? Todos me diréis, sí, claro, lógicamente, ¿no? Pues la evidencia de las otras crisis no ha sido tan clara, ¿no? Hay incluso autores que hablan que las crisis no solo son malas para la salud, sino que son buenas. Es esta visión procíclica, ¿no? Y si veis, no les falta una parte de razón. Veis aquí un gráfico, esto es Estados Unidos, y es la crisis, bueno, es el periodo de los 70 a los 90, y lo que hace es analizar. Un gráfico es la evolución de la economía y el otro es la evolución de la mortalidad. Y veis un patrón contracíclico, es decir, veis que cuando sube la economía baja la mortalidad y cuando baja la economía sube la mortalidad. Bueno, algunos han llegado a decir que las recesiones son saludables. Hay una parte entendible. A ver, cuando hay recesión, la gente trabaja menos, se muere menos trabajando, conduce menos, se muere menos conduciendo. Bueno, sin embargo, hay otra perspectiva que demuestra justamente lo contrario. Aquí veis, esto es también Estados Unidos, y veis en sombreado los periodos de crisis económica y la línea negrita es la tasa de suicidios. Y veis cómo hay una relación clara entre en crisis y el aumento de los suicidios. Una cosa curiosa de este gráfico, lo más curioso, no tanto los suicidios, es la enorme cantidad de crisis económicas que sufre el sistema de los años 20 al año 2007, ¿no? De ahí hablamos que no es una crisis, que estamos en una crisis que no es muy excepcional, por así decirlo. En este contexto, fijaros, estos son estudios que incluso han analizado en diferentes periodos, ¿no? Y crisis en Alemania, en Rusia, en España, en Japón. Incluso analizando el mismo periodo, el mismo país, llegan a conclusiones diferentes. En azul, los que creen que la crisis tiene un efecto positivo, y en rosita, los que creen que tiene un efecto negativo.
Incluso hicimos una cuestión, analizar la crisis actual para Islandia, España y Grecia, y veis que en rojo están los artículos que detectan un impacto negativo sobre la salud de la crisis y en verde positivo. Es decir, la evidencia era clara. Entonces, esto es lo que nos animó a analizar qué efecto estaba teniendo esta crisis en nuestro contexto concreto, que es España, ¿no? Claro, ¿por qué la evidencia no es clara? Porque una conclusión importante, o una hipótesis, ya no sé lo que es que lo importante no es tanto la crisis, sino qué hacemos ante las crisis. ¿Qué quiero decir? Aquí tenéis un gráfico también muy elocuente. A ver, para el que no esté muy adoctrinado en estos temas, es muy fácil de interpretar. ¿Veis el cero, no? El cero es la comparación. Y el puntito, que veis los puntitos, si tú estás más allá del cero, quiere decir que estás más que la comparación. ¿Qué compara este gráfico? Compara el efecto que tiene sobre la mortalidad, dos cosas, la tasa de desempleo y las políticas de austeridad. ¿Y qué vemos? Que el desempleo realmente no afecta tanto a la mortalidad, sino que lo que afecta son las políticas de austeridad. Es decir, porque claro, ha habido muchas crisis ya en la época moderna. Muchas crisis, tenemos muchas evidencias y ha habido muchas respuestas distintas a la crisis, ¿no? ¿Recordáis la gran recesión americana? Pues una de las respuestas fue el New Deal y toda esa política, ¿no? Y además es muy curioso porque esas políticas de New Deal, claro, como las aplicaba el gobierno federal, pero las aplicaban los estados, hay en estados que se aplicaron más y en estados que se aplicaron menos. Hay estados que respondieron con más austeridad y estados que respondieron con más políticas expansivas. Y bueno, ha sido un banco de pruebas muy interesante para saber. Y de ahí tenemos este tipo de datos, ¿no? Vemos que realmente lo que hace que las crisis sean malas para la salud es las respuestas políticas que damos ante esa crisis y no tanto el efecto sobre condiciones objetivas como el desempleo. Para terminar con esto, os tengo un ejemplo que es buenísimo. España y Suecia. Estos son de los años 80 al 2005 y compara el efecto de la crisis de los años 90, ¿no? Fijaros, en rojo tenéis la tasa de desempleo y en azul la tasa de mortalidad por suicidios. ¿Veis cómo en España la línea roja y azul corren bastante paralelas? Con lo cual tendemos a pensar que el suicidio está muy relacionado con el desempleo a nivel agregado. Claro, fijaros Suecia. Son dos líneas que corren. Claro, ¿qué puede estar detrás de esto? Que cuando tú una política de desempleo la acompañas de un mayor apoyo a las personas en desempleo, ese desempleo no tiene un efecto sobre la salud, ¿no? Bueno, luego debatimos de todo esto, porque imagino que alguien estará pensando que no todo es tan fácil, que en Suecia son diferentes, hace mucho frío, otra cuestión, ¿no? Entonces, en este contexto dijimos, vale, vamos a analizar el efecto de la crisis en España, pero en un estado como el nuestro, en el que tenemos unas comunidades autónomas con tanto nivel de autonomía, ¿realmente puede ser que las autonomías estén dando una respuesta política distinta a la crisis y que eso nos sirva nos ayuda a ver el efecto que la crisis está teniendo en la salud? Porque claro, cuando planteamos este proyecto, había un juego político interesante en España, ¿no? Había gobiernos autonómicos con distinto signo político que incluso utilizaban la política en austeridad, no sé si tanto porque se la creían o porque era una política contra el gobierno del Estado y contra el partido político del Estado. No, era como una alternativa. Entonces, bueno, pensábamos que había un margen, o estaba habiendo un margen de actuación política de las comunidades autónomas distinto que justificaba que lo tuviéramos en cuenta. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar una serie de políticas relacionadas con la salud, principalmente políticas sociales, ¿no? La política de protección social. Dentro de cada política seleccionamos diferentes dimensiones y fuimos analizando cómo esas dimensiones estaban evolucionando en las comunidades autónomas en el periodo de crisis y cómo eran antes. Un trabajo, os imagináis, ¿no? Claro, luego esto hay que dividirlo en dimensiones. Protección social, cogimos las rentas de garantía de ingresos y vimos pues, la cobertura, las características de acceso, En protección social cogimos dependencia y vimos por las personas beneficiarias, las personas que estaban... Es decir, intentar medir cómo la comunidad autónoma estaba desarrollando esa política. Dependencia, familia... En la política sanitaria cogimos la financiación y los recursos, la privatización, porque era un tema que estaba generando muchas diferencias entre comunidades autónomas. Y en la política sanitaria luego veremos que cogimos la aplicación de reformas legales. Sabéis que hay un decreto, en 2012 el Gobierno del Estado hace un decreto que llama de sostenibilidad del sistema sanitario, que establece una serie de medidas, ¿no? El copago farmacéutico,
el acceso a los inmigrantes al Sistema Nacional de Salud. Claro, y quisimos ver si eso que era de obligado cumplimiento, un decreto estatal, ¿qué estaban haciendo las comunidades autónomas? Porque sospechábamos que estaba habiendo un margen de actuación muy importante, ¿no? Política educativa, pues el gasto público, las becas, tasas universitarias, el profesor, es decir, todo dimensiones que nos hacían una idea, no tanto la dimensión simbólica de qué dice el consejero de turno ante lo que el ministro de Hacienda ha dicho, porque nos encontrábamos que, claro, depende del partido político que era, pues a veces el discurso era muy contrario, aunque luego la actuación igual no era tan contraria. Entonces quisimos intentar ver cuestiones, ¿no?, pues más medibles. En la política de vivienda, pues lo mismo, el gasto público, vivienda protegida, medidas de protección de los desahucios, ayudas a alquileres, y cogimos políticas que eran importantes y políticas también que estaban en la agenda política y mediática, ¿no? Y muy relacionadas con la crisis. Política de igualdad, pues el gasto público, el desarrollo normativo de las leyes de igualdad y violencia de género, el desarrollo instrumental. Y bueno, también cogimos como último correlato pues, la política de recursos humanos, ¿no?, que básicamente era el personal de consejerías y organismos autónomos, ¿no?, que tenía la comunidad autónoma, porque vimos que también era una cuestión importante desde el punto de vista de la respuesta política a la crisis. Claro, analizando el inicio de la crisis, es decir, porque era importante ver de dónde partía cada comunidad autónoma. Y veis que diferenciamos entre 3 tipos de comunidades autónomas, ¿no? Esto es muy discutible. Cuando hemos publicado algo sobre esto, te llaman los de cada comunidad autónoma te llama de su comunidad autónoma para decirte que no se ve bien, ¿no?, porque se ve rojo. ¿Cómo voy a ser yo rojo? A ver, es una cuestión fácil. Revisamos todas las estadísticas que había, los decretos, incluso para algunas políticas llamamos a la propia consejería para saber si existían esas ayudas o no. Y bueno, pues vimos un eje mediterráneo, que podemos llamar, muy rojo, es decir, con una política social previa a la crisis débil, Madrid y La Rioja, unas políticas con una intensidad media, ¿no?, y una comunidad autónoma con una política más intensa en protección social, que era el País Vasco. ¿Veis cómo esto, bueno, es un poco diferente por tipos de políticas? Una conclusión importante es que las diferencias entre comunidades autónomas no son tanto a veces por una acción transversal de todo el gobierno, sino que a veces diferentes consejerías se mueven un poco diferente. Veis que hay comunidades autónomas que tienen una política, veis, en rojo es, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Veis que tienen rojo protección social y verde sanitaria. Es decir, hay veces que no se identifica fácil una acción transversal de gobierno, sino que depende un poco más pues como depende todo en política, ¿no?, de quién esté en ese momento, de la tradición de la comunidad autónoma, de lo que en ese momento está en la agenda pública. Pero veis que hay comunidades claramente tendente a verde, como en el caso del País Vasco, y hay comunidades, bueno, pues un poco más rojas. Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana. Bien, y después de este inicio de 2008, ¿cómo evolucionan? ¿Qué respuesta dan las diferentes comunidades autónomas? Pues veis que nos encontramos un mapa un poco diferente, ¿no? Aquí los rojos son los que empeoran mucho, principalmente Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra. Rojo clarito son los que empeoran, pero menos, ¿no?, una manera de decirlo, que es el resto salvo el País Vasco, que ni empeora ni mejora, se mantiene más o menos parecido. Claro, lo mismo, pues depende un poco en qué tipo de política la acción es un poco distinto. Es verdad que la variabilidad es mayor en políticas, la política sanitaria y la política de educación son políticas más iguales dentro de las comunidades autónomas que lo que es la política de igualdad, que quizás es una dimensión o una política sectorial mucho más ideológica, que marca más diferencias en el plano ideológico entre las comunidades autónomas. Pero bueno, veis que aunque la tendencia es ir a rojo, sí, existen diferencias entre las comunidades autónomas. Así, veis que haciendo grupos de comunidades, hay comunidades que ya estaban en una posición débil y empeoran más, ¿no?, y las Baleares, Canarias, Madrid. Hay comunidades que estaban débil pero empeoran poco, es decir, no es que mejoren, sino que empeoran poco. Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja. Las que parten media y que mejoran, que empeoran mucho, empeoran poco, y luego la que caracterizamos como intensa, pues se mantiene más o menos igual. Claro, mantenerse más o menos igual es una horquilla entre, a veces empeora un poco y le decimos que se mantiene igual, y a veces mejora un poquitín y se mantiene igual. Es decir, no tiene cambios sustantivos en su política. Claro, podríamos entrar a ver
¿no? Imaginaros, cada política, cada dimensión, cada indicador. Por eso voy a extenderme un poco más en la política sanitaria para que veamos un poco lo que pasa. Claro, ¿qué es lo que pasa? En la política sanitaria tenemos tres ejes, ¿no? La aplicación de reformas legales, la privatización y las políticas de financiación y recursos humanos. Claro, la más importante, una de las más importantes o una de las más gordas, es la financiación y recursos humanos. Al final es el dinero que la comunidad autónoma está metiendo en el sistema y el número de profesionales que está metiendo en el sistema. Veis que hay variaciones entre comunidades que mejoran su presupuesto en sanidad. Es verdad que cogemos 2008 a 2014 y eso nos da una imagen a veces un poco, bueno, diferente que si cogiéramos otro año. ¿Por qué? Porque la austeridad no llega tanto en el 2008, sino llega más en el 2009 y 2011, a los presupuestos de 2009 y 2011. Entonces, bueno, hay comunidades que de 2008 a 2009 aumentan su gasto sanitario para luego disminuirlo. Y en total, bueno, como ya viene aumentado, pues Cantabria y el País Vasco no se gasta lo mismo que se gastaba en el 2009, pero sí se gasta ya más que se gasta en el 2008. ¿Entendéis? Pero bueno, hay políticas que empeoran mucho, gastan mucho menos, y hay políticas que gastan más. Y sobre todo, fijaros que la aplicación de reformas legales, es decir, el copago y el acceso de las personas inmigrantes al sistema sanitario, inmigrantes en situación ilegal al sistema sanitario, políticas de obligado cumplimiento, las comunidades autónomas han buscado todo tipo de subterfugios para hacer políticas a veces muy diferentes. En el copago hay comunidades autónomas rojas que lo que han hecho es aplicar el copago estrictamente. Hay comunidades que han hecho, bueno, lo aplico, pero adelanto el dinero a la gente que se lo devuelven. Y hay políticas como el País Vasco que, bueno, lo aplico, adelanto, pero encima hago una ayuda para la gente que no puede, porque claro, sabéis que todo esto ha tenido un desarrollo del Tribunal Constitucional y hasta qué punto competencial. Bueno, lo que hizo el País Vasco es saca unas ayudas y a la gente que ha tenido que pagar el medicamento, vía ayuda, le reembolso el dinero. Con lo cual, palío los efectos del copago en las personas que menos recursos tienen. Y lo mismo con la limitación del acceso a personas inmigrantes. Se supone que el decreto establecía que ninguna persona inmigrante, salvo mujeres embarazadas, niños y alguna otra característica, podían ir a los servicios sanitarios salvo urgencias. Claro, aquí hay cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que ha hecho, lo aplico estrictamente al principio, luego me voy un poco bajando del carro. Hay comunidades autónomas que desde el principio han dicho que lo aplican pero menos, y hay comunidades autónomas que realmente no lo han aplicado. Y ha habido cosas curiosas. En el País Vasco dijo que no se aplicaba, el Gobierno central hizo un recurso constitucional, lo tuvo que aplicar, pero bueno, lo aplicó, pero luego hizo una trampa porque le daba la tarjeta por otra parte, no sé qué. Andalucía no lo aplicó y el Gobierno tampoco le molestó que no lo aplicara, no hizo recurso. Es decir, hemos vivido una situación que ya si el país era un poco desastre, ya esto ha sido, ¿no? Porque lo que se hacía aquí no se hacía allí. Entonces, claro, ha habido mucho margen, igual que con la privatización sanitaria. Ha habido comunidades que han apretado mucho en su proceso de privatización y hay comunidades que no lo han apretado. Incluso hay comunidades autónomas que ahora están desacelerando y están desprivatizando, dicen, ¿no? Cataluña, Comunidad Valenciana, está iniciando un proceso, supone, desprivatizador. Es decir, el margen ha sido muy grande. El margen y, sobre todo, bueno, el margen. La respuesta efectiva a la crisis ha tenido un margen más o menos de variabilidad. Y a veces no ha coincidido. Veis que los que están aquí rojo en la aplicación de reformas, luego están verdes en la privatización. Bueno, en financiación están casi todos rojos, ¿no? Pero veis que no ha habido una tendencia. Al principio creíamos que íbamos a encontrar gobiernos autonómicos con un discurso y también con una acción mucho más transversal de más austeridad o de menos austeridad, pero nos hemos dado cuenta que a veces, bueno, también este periodo nos ha cogido un cambio de gobierno en gran parte de las autonomías. Bueno, y vale, establecemos políticas, ya voy terminando, establecemos políticas o comunidades autónomas que tienen más o menos privatizado. ¿Esto realmente ha tenido efecto? Joder, pues el primer efecto que ha tenido es que si teníamos un Estado con unas comunidades autónomas con un desarrollo de su política social desigual, ahora tenemos unas comunidades autónomas quizá un poco más desigual, ¿no? Medir los efectos sobre las personas, sobre la calidad de vida de las personas, sobre la salud que medimos nosotros, quizá tenemos que esperar un poco más de tiempo, porque la gente no de repente hace una política y se empiezan a morir. Los suicidios son la punta del iceberg del impacto que la crisis va a tener en la mortalidad de las personas. Sí. Pero fijaos, he traído unos datos que son muy curiosos. Bueno, muy curiosos. Uno de los impactos más importantes de la crisis sobre un aspecto social y que está relacionado con las personas, con su vida, es el impacto que ha tenido sobre la natalidad y la fecundidad. Veis aquí, ¿no? Esto es la evolución de
de la natalidad y la fecundidad desde el 2002 hasta el 2012 y veis lo que supone 2008-2009, ¿no? Para el número de nacimientos y para la fecundidad. Y se pierden un montón, bastantes nacimientos que hubieran nacido si las condiciones hubieran sido normales, ¿no? Las que venían siendo. Porque al contrario de lo que creemos a veces, la natalidad en el 2008 venía aumentando desde los años 90. Con esta idea siempre de que la natalidad está descendiendo, nos quedamos sin hijos, parece que siempre la natalidad aumentaba. Fijaros cómo aumenta el número de nacimientos. De 2008, de repente, 2009, hay un descenso brutal en la natalidad. Un descenso que además, abajo tenéis las comunidades autónomas, se distribuye un poco desigual. Claro, ¿está relacionado esto con políticas más o menos protectoras? Pues os he traído el ejemplo de dos comunidades autónomas, País Vasco y Navarra. ¿Por qué País Vasco y Navarra? Porque es raro que alguien del País Vasco venga a hablar a Cataluña y nadie le diga el concierto, ¿no? Como explicación de todo lo que pasa, ¿no? Son dos comunidades con concierto, dos comunidades que partían de una situación política. Sabéis que Navarra tiene un sistema de protección social también muy avanzado, ¿no? Ha tenido tradicionalmente siempre, pero es una comunidad autónoma que durante la crisis ha reducido bastante su nivel de protección social. Son dos comunidades autónomas en las que la situación económica, el impacto económico de la crisis ha sido menor que en el resto del Estado, ¿no? En términos de paro o de la mayor parte de cuestiones, ¿no? Es decir, que lo único que diferencia al País Vasco y Navarra puede ser su sistema de protección o cómo ha evolucionado, porque también son sistemas demográficos muy iguales, o ligeramente parecidos. Sabéis que la demografía en España es muy diferente, el sur y el norte no tienen nada que ver tradicionalmente, ¿no? Entonces, fijaros lo que pasa. Fijaros cómo en el País Vasco la natalidad, esto es la fecundidad, comparada con el 2002, veis que no se nota el efecto de la crisis. Y fijaros lo que pasa en Navarra, en azul, y en rojo, en el caso de España, ¿no? Claro, ¿esto está relacionado? Pues probablemente está relacionado con una percepción de las personas de una mayor protección y de un mayor impacto de su crisis sobre las condiciones de vida. De hecho, cuando analizamos la relación que hay entre la evolución de la natalidad y la evolución del paro, de la percepción sobre la situación económica personal y de la economía general, de las comunidades autónomas, vemos que hay una relación clarísima, ¿no? Los coeficientes estadísticos dicen que hay mucha relación. Sin embargo, en el País Vasco esa relación no es tan clara. Es decir, parece que la crisis, el paro, que ahora ya en 2012 o 2013, ya tenemos niveles de paro que tenían otras comunidades autónomas en 2010, 2011. Hay menos paro en Euskadi, pero hay. Y sin embargo, no, la fecundidad no parece que esté tan afectada. Entonces, a modo de conclusión, ¿hay diferencias en respuestas políticas a la crisis? Pues sí, hay diferencias, aunque el patrón a veces no es claro. Tenemos alguna comunidad del País Vasco con una respuesta parece ser un poco distinta, y tenemos comunidades autónomas de las Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra, con una respuesta parece un poco distinta. Pero sin que a veces sea una política estructural de gobierno, sino, pues bueno, por sectores, ¿no? ¿Cuáles son las razones? La situación de partida. Nosotros creíamos, pues bueno, claro, las comunidades que mejor están van a mejorar menos que las que peor están. Pues no. Parece que incluso hay una tendencia que las que mejor están mejoran más que las que peor estaban. ¿Es la situación económica de partida o el impacto de la crisis sobre la estructura económica lo que explica la respuesta? Pues tampoco. Hay comunidades, las comunidades con mayor PIB per cápita, País Vasco, Madrid y Cataluña, tienen respuestas muy distintas. Muy distintas. ¿Es la ideología del partido político? Que decíamos, esto tiene que ser una cuestión ideológica, ¿no? Depende de quién esté en el gobierno, pues no es tan claro. Es verdad que parece que encontramos una relación que las comunidades autónomas que durante los años de bonanza económica tenían gobiernos más de derechas, tienen una respuesta política a la crisis menos intensa en política social y una situación de partida peor. Pero bueno, tampoco hay una relación tan clara, ¿no? Tenemos el País Vasco gobernado precrisis por un partido, por el PNV, con una respuesta, sí. También es verdad que las comunidades autónomas pasan por muchos gobiernos por diferentes gobiernos. Hay comunidades autónomas que pasan, antes de la crisis o en los primeros periodos teníamos comunidades autónomas con gobiernos
en teoría más progresistas y en teoría más de derechas, que durante la crisis pasan casi todos a ser gobiernos de derechas. Bueno, no sé cómo llamarlo, pero me entendéis, ¿no? Hay comunidades autónomas que pasan en otro periodo. No parece tampoco que la ideología del partido sea distinto. Es un esfuerzo de diferenciación, porque esto pasa mucho en España, ¿no? No es raro tener la hipótesis de que muchas comunidades autónomas tienen políticas sociales avanzadas, no porque crean en ello, sino porque es un argumento muy importante para captar a sus votantes, ¿no? Yo no entro, y además me están grabando, no voy a entrar a decir si se cree o no se cree en ello, pero a nadie se le escapa que en comunidades autónomas, por ejemplo en el País Vasco, el partido del gobierno siempre ha conseguido sacar mucho rédito electoral a decir que tenemos una situación distinta que en el resto de España, ¿no? O esfuerzo de diferenciación, hay comunidades autónomas, la comunidad andaluza, con un gobierno socialista, es más fácil que que tenga la tentación de plantear que ellos tienen una respuesta distinta, porque no son el... ¿Me entendéis lo que os quiero decir? No me tengo que liar más, que si no te vas metiendo en el barro y en vez de salir sabes que te vas metiendo más y al final... ¿Es el concierto económico? Pues puede ser una parte, pero tampoco lo explica, porque os he dicho, la relación del País Vasco y Navarra pues es totalmente distinta, bueno, ligeramente distinta. Las dos comunidades con una capacidad distinta. Entonces, ¿hay margen de actuación? Pues lo que ha ocurrido nos demuestra que sí. Yo diría una cosa, siempre lo hay, siempre lo ha habido antes de la crisis y lo hay. Fijaros, esto es el gasto en la inversión en sanidad. Ponemos todas las comunidades autónomas en 2002 igual, a 100, y vemos cómo cada una evoluciona. Fijaros las diferencias que hay en gasto sanitario. Tenemos comunidades autónomas que están gastando el 35% más de lo que gastaban en el 2002 y comunidades autónomas que están gastando el 15-20% menos de lo que gastaban en el 2002. Y esto ocurría cuando teníamos situación económica buena y se ha acrecentado un poco cuando tenemos situación económica mala. A nadie se escapa que la asignación presupuestaria de las comunidades autónomas no es finalista. Cada comunidad autónoma hace un poco con su presupuesto lo que un poco quiere. Y en ese margen de actuación hay un margen de actuación muy grande. ¿En qué destinamos el dinero? ¿No? A ver, esto es un poco falso también, porque bueno, que el País Vasco se gaste mucho también tiene que ver con que el gasto sanitario, un porcentaje importante del gasto sanitario ya sabes dónde va, a pagar los sueldos de los profesionales. Que bueno, igual tenemos que ajustarlo por gasto, pero hay un margen de actuación que siempre lo ha habido y siempre lo hay. En financiación, y fijaros, esto es privatización. A la derecha tenéis el porcentaje del presupuesto sanitario que se va a concertar con empresas privadas. Que vamos a entrar bien si está bien o no, pero es una decisión. En Cataluña, el 24% de cada 100 euros, 24, la Generalitat se lo paga a una empresa privada, a una entidad sin ánimo de lucro, para que haga esa asistencia. En Cantabria es el 3%, el 4%. Fijaros, durante la crisis hay comunidades que han aumentado esto y hay comunidades que lo han disminuido. ¿Por qué? Porque actuación hay de cómo distribuirlo. Margen para hacer un uso distinto. Y esto ya opinión personal. ¿Por qué hay margen? Porque hay algunas de las medidas que es difícil creer, en serio, que se hayan tomado por austeridad o por estabilidad presupuestaria. A ver, no tiene sentido. La privatización sanitaria. Es decir, no está demostrado que privatizar salga más barato. Es más, la experiencia valenciana está aportando datos muy curiosos como no solo no es más barato, sino que está siendo más caro. Entonces, privatizar o no es una cuestión de austeridad, es una cuestión política, en la que hay, como veis, mucha capacidad de actuación. También es verdad que estos porcentajes parten de situaciones históricas distintas, y bueno, en Cataluña pues puede que algunas, bueno, eso podemos hablar después, pero la exclusión sanitaria. ¿Quién se creía? Yo no sé si Rajoy, el ministro de Hacienda, se lo creía en su momento, pero ¿quién se creía que excluir a los inmigrantes ilegales del sistema sanitario iba a ahorrar dinero? Nadie. Todo el mundo sabe que una persona enferma es mejor atenderla en la atención primaria que te termine en urgencias más enferma y que tengas que darle una asistencia que es mucho más cara. Además, estamos hablando de inmigrantes en situación ilegal que, a ver, que los inmigrantes ilegales están más sanos que la población autóctona. Nadie migra desde enfermo, muy poca gente. Eso del turismo sanitario es anecdótico y en todo caso va más por otros países que vienen aquí que por los inmigrantes en situación ilegal.
Entonces, cada uno se plantea, ¿realmente todo esto de la exclusión que ahora se está parando es una medida tomada por la necesidad de ahorrar? Pues ahora, para introducir el debate, yo creo que no. Yo creo que el principal problema que hemos tenido desde el punto de vista del sostenimiento sanitario es el impacto que la austeridad ha tenido sobre su legitimación social. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es, a ver, entendedme bien, no es importante si tenemos dinero o no para tener un sistema público. Lo importante es si tenemos dinero si queremos socialmente tener un sistema público. Esto pasa como las pensiones. ¿Son sostenibles las pensiones, sí o no? Es una decisión política. No es una decisión de la demografía, no nos dice nada en torno a las pensiones. Yo hago cosas de demografía y es un insulto el uso que se está haciendo de la demografía para justificar una cuestión que ¿con qué está relacionada? Con que en este país hay una tarta que tiene 3 pedazos que queda por repartir. Queda por entrar el beneficio privado en ella, la sanidad, la educación y las pensiones. Claro, fijaros este gráfico que os he traído, qué bonito. Esto es, sabéis que el CIS pregunta una cuestión que suele salir en la prensa, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que afecta a los españoles? La gente dice, antes decía ETA, luego dijo el paro, ahora dice los políticos. Esto es el porcentaje de gente que dice la sanidad. Fijaros lo que pasa. Bueno, es un problema que para la gente es problema, 2-6%. ¿Y qué pasa a partir del 2011? Que es cuando se introduce más ferozmente las medidas de austeridad. Y estas medidas de si los inmigrantes entran o no entran, si el copago, si es sostenible o no. ¿Qué hace? Que la gente se empiece a preocupar. Fijaros el gasto privado en salud, ¿qué evolución tiene? Este es el gasto privado en total. A la derecha veis el área. Y lo que el gasto privado supone respecto al gasto total en salud. Es de los pocos sectores que en crisis económica está manteniendo o aumentando su cuota de mercado. Fijaros, esto es el porcentaje de gente que tiene un seguro privado. A ver, yo a veces creo, en mis tiempos cuando estoy peor, digo, yo creo que todo esto de los inmigrantes a veces alguien habrá pensado, mira, vamos a hacer que los inmigrantes vayan a urgencias y que se cumpla el mito que siempre está. Las urgencias están colapsadas, están llenas de inmigrantes. Cosa que no es verdad. A ver, los inmigrantes no vamos a urgencias Porque si conseguimos erosionar la legitimidad social del sistema público, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar puerta de entrada a otro sistema. Y con las pensiones está pasando lo mismo. A ver, todo esto de la demografía utilizado por las pensiones, yo creo que no es una actitud inocente. Y no es una actitud destinada a la austeridad. Hay muchas maneras de ahorrar en el presupuesto sanitario que no pasan por privatizar y que no pasan por excluir a los inmigrantes. Que, por otra parte, los inmigrantes ilegales pagan sus impuestos que financian el sistema. Porque el sistema sanitario no se financia por las cotizaciones a la seguridad social, sino por los impuestos que también pagan los inmigrantes. Entonces, ¿hay margen de actuación? Sí, porque lo hay. Y sí, porque alguna parte de las políticas no son políticas de ahorro. Son políticas diseñadas desde un espacio ideológico determinado y con unas intenciones, a veces, yo no sé, todo esto de pensar que hay gente en una sala fumando y conspirando contra, no sé si será verdad o no, pero bueno, que cada vez el tiempo te demuestra que igual algo puede haber de todo esto, ¿no? Pues eso es lo que os puedo aportar. Muchas gracias, profesor Martín, por esta también muy interesante ponencia. Yo creo que el lenguaje y el discurso ha sido perfectamente comprensible y eficaz y ortodoxo también. Aquí somos muy heterodoxos. Y por supuesto, no estás solo en esta sala. Hay gente que no son de la tribu de los juristas, bastantes, que son más de tu tribu, de los sociólogos, de los científicos de la política. Y desde el Instituto estamos intentando utilizar las dos aproximaciones y este no es un acto, diríamos, que haya salido hoy así, sino que llevamos ya una cierta trayectoria en esta línea, ¿no? de conjugar dos enfoques distintos. Yo creo que tienen, como mínimo, es interesante también para los legos en una materia oír un enfoque distinto, ¿no? De modo que hasta el momento ha sido magnífica, a mi modo de ver, soy juez y parte, la mesa redonda, y ahora abrimos la segunda parte, que la dirigirá Gerard Martín, que es el responsable del área de desarrollo del autogobierno,
y cuando quieras.